les decía, daremos inicio a esta tercera sesión para seguir comprendiendo de lo que implica la investigación cualitativa. Habíamos venido conociendo los diferentes procesos de los que comprende la investigación cualitativa. Habíamos visto cada una de sus partes, ahora vamos a darle continuidad y tratar de entender lo que es la idea a defender, o en muchos casos se llama idea científica a defender. Con cualquiera de los dos rótulos lo vamos a entender esta parte. Esta idea a defender ya sustituye a lo que se maneja en la investigación cuantitativa a lo que es la hipótesis. En una investigación cualitativa no podemos manejar hipótesis, ya que eso responde a lo que es el enfoque netamente cuantitativo, ¿ya? Cuando se trabaja con datos numéricos. No olvidemos que nosotros trabajamos con datos orales. Entonces, por ese motivo, manejamos la idea a defender. O caso contrario, vamos a manejar lo que se llama las preguntas de investigación. Pero si alguien está trabajando una investigación cualitativa, por favor no comete el error de colocar hipótesis, ¿ya? Por más que el tutor le obligue a hacer. Entonces tenemos que estar bien seguros de lo que estamos manejando, ¿no? Les decía, lo mismo pasa con ese segundo capítulo que se llama marco teórico. Para nosotros en la investigación cualitativa eso se llama fundamentación teórica. Pero si yo coloco eso en mi perfil, ya, en muchos casos el tribunal me va a decir, pero ¿dónde está su marco teórico? Todavía no diferenciamos, ¿no?, esto de los enfoques en cuanto a la estructuración metodológica. Por eso tenemos esas grandes confusiones. Y a veces nos dicen, pero si estás haciendo tesis, tiene que haber hipótesis. Entonces ahora les aclaro que una tesis, ya sea del pregrado, ya sea de la maestría o a nivel doctoral, puede tener o no hipótesis. Eso dependerá del tipo de investigación, del tipo de enfoque que ha asumido para hacer su trabajo. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que estar bien seguros qué exactamente tenemos que hacer en cada una de nuestras estructuras de la tesis. Para no mezclar, les decía, esos ingredientes en función de los recetarios que vamos a manejar, ¿no? Si yo voy a, qué sé yo, preparar un helado de chocolate, no puedo pues ahí manejar un ingrediente que sea, por decirles, la cebolla que me permite, digamos, preparar una sopa. Entonces, a veces lo construimos de esa manera. Por esos desconocimientos metodológicos. Mezclamos cosas que no corresponden, ¿ya? Entonces, en vez de la hipótesis, en la investigación cualitativa vamos a manejar idea defender. ¿Qué significa esto de la idea defender? Les digo acá, la idea defender es un conjunto de criterios que se pretende demostrar, ¿ya? La idea defender se constituye en la directriz del proceso investigativo. Ojo, acá viene la diferencia. No es tan rígido como la hipótesis. En la hipótesis tenemos que demostrar, tenemos que comprobar. En cambio acá nosotros planteamos, ¿ya? No se olviden que la investigación cuantitativa sirve para demostrar, para refutar, para sacar generalizaciones. En cambio, la investigación cualitativa sirve para proponer, para plantear alternativas. Y la investigación mixta, ¿no?, sirve para transformar, para implementar algo. Entonces, ese también va a ser otro de los parámetros con los que se van a poder ubicar para ver cuál enfoque van a utilizar en su trabajo. Porque a veces
por caer muy bien, digamos, a nuestros tutores, ¿no? Si el tutor es de tendencia cualitativa, entonces nosotros nos encuadramos en ese tipo de investigación. Y si mi tutor es de tendencia cuantitativa, yo me ajusto a él, pero no estoy preparado. Mi formación de mi área no va para ese ámbito. No olvidemos que en el ámbito de la educación trabajamos con seres humanos, trabajamos con los que observamos, trabajamos con lo que escuchamos en función de sus reacciones, de sus comportamientos. Entonces, la mayoría de los trabajos, ¿no?, de investigación en el área educativa responden al área social. No estamos trabajando con experimentos de laboratorio. Ojo, ¿ya? Entonces van a tener siempre mucho cuidado. A veces la misma universidad nos lanza, digamos, esas estructuras totalmente rígidas, ¿no? Desde lo que es lo cuantitativo. Y nosotros, por ese desconocimiento o por solo cumplir, nos ajustamos a ella, forzamos. Lo que les decía, no puedo yo medir el conocimiento humano, medirlo numéricamente en porcentajes. Les decía en las anteriores sesiones, eso de las calificaciones del 51, del 70 o del 100 es algo, un parámetro solamente, una idea. Si alguien tiene 100 sobre 100, eso no significa que sea un conocedor de la materia. Puede ser que por alguna situación haya obtenido esa calificación y que aquel que tiene el 51 sea realmente el que tenga un alto potencial de discernimiento, reflexión, análisis sobre el tema y que por alguna situación o descuido del que está regentando la asignatura haya obtenido esa calificación de 51. Entonces, acá vamos a tener siempre mucho cuidado en hacer esas valoraciones, ¿no? Por otro lado, les digo acá, la idea de defender está en estrecha relación con el problema de investigación y la teoría. Al igual que la hipótesis, no nos podemos zafar del problema, tiene que responder al problema. Por eso es que cuando construimos el título de la investigación, esa misma redacción tiene que estar plasmada en la formulación del problema. Tiene que ser la base constitutiva para la redacción de la idea a defender y también para lo que va a ser el planteamiento del objetivo general. En síntesis, la idea a defender representa una respuesta anticipada al problema científico. Entonces, toda nuestra investigación, todo el accionar que vamos a hacer a lo largo de todos esos capítulos, siempre va a girar en función del problema. Por ello les decía, si no hay problema, simplemente no hay investigación. Por lo tanto, no se invente ya lo que va a ser el producto final. Muchas veces los tesistas vienen con la solución, dicen, esto es lo que quiero hacer. Ya está mi diseño metodológico, o ya está mi estrategia didáctica, o ya está elaborado, ya está, como soy el conocedor, soy el experto, ya está mi diseño, digamos, de una estrategia, un diseño curricular, ya está hecho. Y cuando queremos justificar eso en función de un problema, resulta que no cuadra, no ha salido de un problema, de una realidad. Entonces, en esos casos, lo que estamos haciendo es, o bien estamos copiando de algún otro trabajo, o bien estamos queriendo imitar a lo que se ha hecho con otras investigaciones. Entonces, acá, cualquiera sea el enfoque de investigación que asuman ustedes, tienen que partir siempre de un contexto, de un escenario,
de una unidad educativa, de una carrera, de una asignatura. Ese va a ser su escenario, su contexto. Y es ahí donde tienen que precisar qué tipo de problemas existen. Les decía, van a haber N problemas, pero prioricemos una a la cual le consideremos que es la más sustancial y que hay que darle una solución inmediata y que nosotros somos los indicados para hacer eso a través de esta investigación que vamos a encarar. Entonces, de esa manera, se va a volver prácticamente algo real. Nuestra investigación va a ser original, porque estamos respondiendo a un problema que nosotros hemos identificado. Estamos construyendo la solución. Y es ahí donde la idea de defender tiene que cuadrar perfectamente a ese problema, a esa teoría que hemos elegido. Entonces, la idea de defender se utiliza en investigaciones experimentales y descriptivas. Se va a redactar en tiempo presente, ¿no? Que va a buscar caracterizar el modelo, el campo de acción, ¿no? El núcleo de la propuesta. Nos va a permitir explicar regularidades, conceptos y principios. Es lo mismo que la hipótesis, pero que va por otra lógica. Acá les planteo dos ejemplos de la idea de defender, ¿ya? Del cómo se redacta, ¿no? Dice acá, por ejemplo, en la primera, existen elementos vinculados a la preparación y desempeño de los docentes que inducen a los estudiantes del posgrado al desinterés en la realización de las investigaciones en las tesis doctorales en ciencias de la educación e investigación de la Universidad Pública del Alto. Bueno, eso tengo que demostrar, tengo que, digamos, trabajar en función de lo que estoy afirmando. Otra, dice, con la orientación de la metodología cualitativa apoyado con el uso de las plataformas virtuales diseñada para el posgrado, mejorará la elaboración de las tesis doctorales en ciencias de la educación e investigación de la Universidad Pública del Alto. Ahora, en muchos casos, para precisar todo esto, me piden variables. Entonces, la variable independiente sería la metodología cualitativa apoyada con el uso de las plataformas virtuales. Y para respaldar mejor mi variable dependiente, la elaboración de las tesis doctorales. Entonces, eso con la finalidad de validar, de demostrar, ¿ya? Ojo que en la investigación cualitativa no trabajamos con operacionalización de las variables. Trabajamos con categorización, ¿ya? Categorías y subcategorías, que eso es la que va a reemplazar a la operacionalización de las variables. Pero acá tiene que estar todo demostrado. Como es un trabajo académico, científico que estamos realizando, todo lo que argumenten en cada subtítulo tiene que tener, digamos, su constancia. Por eso es que les estoy planteando esto. Si en caso de que nuestra investigación ya no se ajustara a la idea científica defender, o lo que se llama también idea defender, podemos trabajar con preguntas de investigación. ¿Qué les estoy diciendo? Dependiendo del tipo de enfoque, ¿ya? Podemos trabajar con hipótesis, con idea de defender o con preguntas de investigación, con cualquiera de los tres. No es que vamos a colocar, para que sea bien claro nuestro trabajo, primero hipótesis y después le vamos a complementar con preguntas de investigación. Eso sería repetir, estaríamos generando una tautología, ¿ya? Entonces, tenemos que manejar muy bien las cosas. Bueno, en algunos casos se ha suscitado de que, no sé si era por desconocimiento o es que lo ha colocado a propósito, de una manera intencional, pero nos han presentado su trabajo con hipótesis, con idea de defender y con preguntas de investigación. Y todavía nos justificaban de que eso era para darle una mejor, digamos, consistencia, una mayor claridad. No, acá
tenemos que elegir con cuál de ellas se ajusta según el tipo de enfoque. Esto de las preguntas de investigación también va y se recomienda para las investigaciones de enfoque mixto. Entonces, acá les digo, aspectos fundamentales para redactar las preguntas de investigación, que debemos tomar en cuenta 4 escenarios: lo teórico, el estado situacional, el diagnóstico y el alcance. Esos 4 elementos, esas 4 instancias, tienen que constituirse en la redacción de nuestras 4 preguntas de investigación. La primera, que tiene que responder a lo teórico; la segunda pregunta al estado situacional; la tercera al diagnóstico y finalmente al alcance. ¿Y cómo sería esa redacción? En el primero les digo cuáles son los referentes teóricos que permiten sustentar el desarrollo de una estrategia didáctica para el mejoramiento de la lectura en los participantes del posgrado en educación superior en la Universidad Towns. Ahí ya está redactado en ese primer elemento que está referido a la teoría. Vámonos al estado situacional, que es el segundo componente. Y la redacción sería de esta manera: ¿cuál es el estado de la situación actual respecto a la implementación de una estrategia didáctica para el mejoramiento de la lectura en los participantes del posgrado en educación superior en la Universidad Towns? El tercero nos dice que tiene que estar enfocado al diagnóstico. En ese caso, la redacción sería: ¿qué elementos, criterios o acciones han de integrarse para el desarrollo de una estrategia didáctica para el mejoramiento de la lectura en los participantes del posgrado en educación superior de la Universidad Towns? Y finalmente, el alcance. Y dice: ¿qué grado de viabilidad revela la estrategia didáctica para el mejoramiento de la lectura a fin de contribuir a la calidad académica en los participantes del posgrado en educación superior de la Universidad Towns? Miren que hemos respondido prácticamente a esos 4 escenarios. Así lo vamos a redactar. Ahora, lo que nos falta es redactar las tareas. Y para redactar las tareas, miren que vamos a copiar estas 4 preguntas. Tienen que tener el mismo contenido. Y eso es lo que les voy a mostrar en el sitio. ¿Dónde está? Doctor. Sí, sí, adelante. Disculpe una consulta antes de que pasemos a esta siguiente diapositiva. Tengo una consulta sobre la segunda pregunta. Dice: caracterización del estado de la situación actual respecto de la implementación de una estrategia. ¿Se refiere a cuál es el estado en el que se encuentra aquel sujeto en el que vamos a trabajar, o el estado en el que se encuentra el desarrollo de este componente que vamos a tratar de implementar? ¿A cuál de esos aspectos se está refiriendo? Nos estamos refiriendo al estado situacional, digamos, de la temática, ya en función de lo que nosotros estamos precisando para el trabajo. En función de eso vamos a trabajar. O sea, me refiero a lo siguiente, doctor. Por ejemplo, yo quiero implementar una estrategia didáctica en una asignatura, en una carrera. Entonces, esta caracterización del estado de la situación actual tiene que ser de la carrera, en qué estado están las estrategias didácticas en esa carrera, o tengo que escribir, o sea, de la carrera. De la carrera, de su contexto. De su entender, del contexto. Porque es posible entender, por ejemplo, el estado situacional de lo que se pretende implementar. Por ejemplo, en qué estado están ya, hasta qué nivel de conocimiento y de desarrollo han llegado las estrategias didácticas que se pueden implementar en esta carrera, ¿no? No, vamos a referirnos siempre al contexto. Todo tiene que estar, digamos, encuadrado en función de nuestro contexto. Perfecto, doctor, gracias. Porque de ahí tiene que salir todo.
No podemos nosotros trabajar de una manera totalmente, digamos, subjetiva en función de supuestos. ¿Ya? Entonces, céntrense siempre en cada uno de sus subtítulos que van a desarrollar en función de su contexto. Todo lo que vayan ustedes a revisar en cuanto a literatura, ¿no? Contrástenlo siempre con su contexto. Y en función de ese contraste que van a desarrollar, ustedes van a argumentar si se ajusta o no esas otras investigaciones desarrolladas en otros contextos según lo que ustedes han identificado. ¿Qué es lo que diferencia? ¿Qué cosas son similares? ¿En qué diferimos? Entonces, en función de eso, analizamos. Y solamente de esa manera generamos conocimiento. Porque si no precisáramos de esos antecedentes, si no conociéramos esas otras realidades, ¿cómo podríamos hablar de nuestra temática? Vamos a pensar que todo lo que nosotros hemos avisorado en nuestro contexto es lo más ideal. Solamente contrastando, qué sé yo, esas estrategias didácticas aplicadas, qué sé yo, en la UNAM, ¿no? O en otras universidades, qué sé yo, de la Argentina, en la UBA, que han tenido bastante éxito y que nosotros, según nuestro contexto, queremos también trabajar de esa manera, vamos contrastando, vamos analizando si es factible o no es factible. ¿Ya? Hablábamos esta tarde con un colega y decíamos, ¿por qué hemos fracasado en la educación virtual, por ejemplo? ¿Por qué en Europa tiene éxito y por qué nuestro medio no? Claro, aparentemente para nosotros tiene éxito, pero en la realidad nos muestra que no. Es simplemente por el nivel cultural, por el nivel de conciencia que tenemos que generar sobre el proceso de la formación académica. Si le pusiéramos el empeño necesario, la voluntad que tiene que plasmarse para este tipo de clases, ténganlo por seguro que sería, digamos, bastante exitoso también en nuestro medio. Pero cuando nos dicen virtual, a nosotros pensamos que es solamente conectarse y listo, ¿no? Y estar haciendo otras actividades y no estar atento, no estar trabajando a la par de lo que se está reflexionando a lo largo de las sesiones. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Y para eso, obviamente, que tiene que pasar un poco de tiempo. Tenemos que entrar a ese proceso de concientización, porque esto nos ha pescado de sorpresa a nosotros, ¿no ve? En la gestión 2020. No estábamos preparados para eso, ni en la educación regular, ni en la educación superior. No entendíamos qué era la educación virtual. Entonces nos hemos tenido que ajustar a lo que nos han indicado, a lo que nos han dicho. Y en función de eso estamos tratando en cierta medida de poder un poquito responder a esas necesidades emergentes. Entonces, miren que si hiciéramos un planteamiento, digamos, qué sé yo, de un diseño curricular sobre lo que va a ser la educación virtual, ya sea en el pregrado o en el posgrado, entonces tendríamos que partir a leer estas realidades, ¿no? ¿Cómo en función de esto ahora preparamos? ¿Cuáles serían esas estrategias didácticas? ¿Cuáles serían esos mecanismos de evaluación? ¿Cómo prepararíamos los recursos didácticos? Entonces, todo eso nos falta. Estamos en un proceso, digamos, de aprendizaje, de readecuación. Entonces, lo mismo pasa con la investigación que nosotros encaramos, ¿no? En cada una de las temáticas abordadas. Conocemos más o menos la temática. Ahora la cosa es responder a ese contexto que hemos elegido. Y ese contexto obviamente va a ser totalmente distinto a lo que nosotros supuestamente conocemos mediante la teoría, ¿no? A través de otras investigaciones. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor, muchas Muy gracias. bien. Ahora nos referiremos al diseño metodológico. El diseño metodológico, miren, es algo propio
de la investigación que van a realizar ustedes. Para cada uno de ustedes, ya en este caso son 18 los que están presentes en sala, tendríamos que construir 18 diseños metodológicos. Obviamente va a haber un paraguas, ya general, pero en función de eso hay que darle, digamos, su particularidad. Lo que nos están diciendo desde la universidad es que cocinemos sopas, pero no nos están diciendo qué tipo de sopas. ¿Ya? Solamente nos están diciendo que para cocinar una sopa se requiere de carne, de agua, de verduras, ya, qué sé yo, de fideo y de sal, digamos. Eso es lo que nos han dicho. Pero ahora hay diferentes maneras de preparar una sopa. Entonces, vamos a encontrar para cada uno de ustedes 20 maneras de preparar sopas, 20 variedades de sopas. Entonces, no todos van a preparar lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con el diseño metodológico. Primeramente, nos vamos a cerciorar si nuestra investigación es de carácter exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Les decía que el exploratorio más o menos se equipara o se compara a lo que es el saber sumar, el descriptivo como saber restar, el correlacional como saber multiplicar y el explicativo como saber dividir. Si tenemos que hacer esas operaciones de la división, el estudiante tendrá que estar preparado en saber sumar, restar, multiplicar, ¿no ve? Entonces, no nos metamos a hacer una investigación solamente por el denominativo que nos parece, digamos, bastante interesante. Conozcamos a cabalidad cuáles son los niveles de exigencia y qué tipo de investigaciones nos lleva a hacer cada una de estas. Por ejemplo, el exploratorio lo vamos a descartar, porque eso puede ir para una tesis de licenciatura hasta una monografía. El exploratorio es cuando no contamos con material literario, cuando no se ha investigado mucho esta temática, ¿ya? Y que vamos a ser los primeros en indagar, ¿no? Y para eso, obviamente, vamos a plantear nuestros puntos de vista, lo que creemos que es. Entonces, por eso es que no va, digamos, para el nivel de maestría. Para la maestría o el doctorado necesitamos respaldar con trabajos, necesitamos respaldar con teorías ya construidas a través de otros trabajos, con conceptos que ya han sido ya trabajados, con metodologías ya comprobadas, precisas. Por eso es que no aceptamos el exploratorio para nuestro trabajo. Entonces, podemos ir desde lo descriptivo. Si quieren complejizarlo un poquito más, vayan por el correlacional. Y si son dominadores de la metodología, la teoría, la epistemología, y van a entrar, digamos, en un alto grado de reflexión, de análisis, vayan con el explicativo. Pero generalmente, en este tipo de trabajos académicos, ya sea en la maestría o en el doctorado, generalmente les digo, trabajamos con el descriptivo. Entonces, eso ya les dejo a cada uno de ustedes. Pero revisen en las literaturas de metodología qué exactamente implica el descriptivo, a qué nos lleva, a qué tipo de trabajos, a qué cosa nos lleva el correlacional o el explicativo. Pero cuidado que coloquemos en nuestro diseño metodológico y decir que nuestro trabajo es descriptivo, correlacional y explicativo. Tiene que ser una de ellas, porque si no estaríamos queriendo hacer 3 tipos de trabajos con 3 tipos de niveles de argumentación. Entonces, eso no va, digamos, de esa manera, ¿ya?
El diseño metodológico también nos tiene que permitir a determinar las estrategias y los procedimientos, siempre y cuando esto se ajuste al problema que hemos elegido o a la comprobación de las hipótesis, ¿no? Si en caso de que fuera un trabajo de carácter cuantitativo. Entonces, esta buena selección del diseño metodológico nos permite aumentar, como les digo acá, la validez y la confiabilidad. Ahí reducimos los errores en los resultados. No hemos forzado. Esto es clave, construir el diseño metodológico. Ese va a ser nuestro guión, nuestro libreto. Porque caso contrario, estaríamos entrando en una especulación. Ya estaríamos forzando. Y por eso les digo acá, ¿cuáles son, digamos, esos referentes que vamos a utilizar para la redacción de nuestro diseño metodológico? Explicar cómo se ha elaborado el plan metodológico de estudio. Explicar la determinación de estrategias y procedimientos para la recolección de los datos y su posterior análisis. Esto es clave. Si estoy haciendo una investigación de carácter cualitativo, obviamente que la recolección de los datos lo voy a hacer a través de la observación participante y de las entrevistas. Si estoy haciendo una investigación cualitativa, no puedo decir que voy a aplicar la observación no participante y voy a aplicar encuestas. Ahí ya me he aplazado. Ahí estoy ya mezclando cosas. Para una investigación cuantitativa, obviamente, que el investigador no necesita ir al lugar, al contexto. Lo que les decía, si yo quiero conocerlos a ustedes, basta con que pida al posgrado para que me den, digamos, información de ustedes a través de sus files. Y con eso no he necesitado conocerlos personalmente. He hecho una observación no participante. Quiero, digamos, alguna información, les mando un cuestionario. Ya sea en físico o ya sea a través de este medio virtual. ¿No ven? Entonces cambia la manera de recolectar los datos. En la cualitativa, sí o sí tiene que estar presente el investigador. Por eso hablamos de una observación participante. Necesitamos conocer su sentir y eso lo hacemos a través de una entrevista semiestructurada o una entrevista abierta. Por otro lado, les digo, explicar si la investigación se encuadra en la experimental y no experimental. Y en eso tenemos que ser bien precisos. No podemos decir que nuestra investigación va a ser de carácter experimental. Generalmente trabajamos con el no experimental. Bueno, tiene que trabajarse con el no experimental. Les decía, ¿por qué no utilizamos el experimental? Porque no trabajamos en laboratorio. No podemos someter al laboratorio a los niños o a los estudiantes. Lo único que hace el investigador cualitativo es observar ya y tratar de describir lo que está observando. Y eso es lo que hace la investigación en el área social. Si somos 3 los investigadores, miren que van a haber 3 tipos de criterios en relación a un comportamiento humano. Entonces son 3 miradas distintas, 3 maneras de comprender. Eso es lo que estudiamos en la investigación social. Esos niveles de comprensión que hemos tenido según nuestra formación, según nuestra ideología. ¿No ve? Entonces, no vamos a nosotros entrar a generalizar. Por otro lado, tenemos que explicar cómo se ha elaborado la planeación, ejecución y presentación
de nuestro trabajo. Les digo, acá en la planeación se debe explicar la línea de investigación. ¿A qué lineamiento de investigación se adscribe nuestra propuesta? Y para eso tenemos que revisar esas líneas de investigación que les he mostrado el primer día. Tampoco nos vamos a inventar, tenemos que responder a lo que la universidad ya nos ha definido, ¿no? Esos escenarios de investigación. Tenemos que precisar a qué tipo de investigación, cómo manejamos la población y la muestra. Y en eso también vamos a ser bien claros. En una investigación cualitativa que responde al área social, ¿ya? No siempre vamos a utilizar población y muestra. En la investigación cuantitativa, sí o sí tienes que tener tu población y tu muestra. En la investigación cualitativa puede ser o no. ¿Por qué? Va a depender mucho del tipo de método que yo aplique. ¿Puedo trabajar en una investigación cualitativa con 1000 personas? Sí. Con toda una población de una comunidad, digamos. ¿Puedo trabajar con 50 personas? Sí. ¿Puedo trabajar con 10? Sí. Para un estudio de casos. O con 5. ¿Puedo trabajar con 1? Sí. Siempre y cuando mi método sea historia de vida. ¿Puedo trabajar sin ninguna población y muestra, sin ningún sujeto? Sí, siempre y cuando sea, digamos, una investigación aplicada con un método biográfico o una teoría fundamentada. ¿Qué pasa si yo quiero analizar los cambios generados en la educación superior a inicios, qué sé yo, del siglo XX o del siglo XXI? Seamos un poquito más lejanos. Voy a hablar, digamos, de la educación de los años 1900. Quiero hablar desde 1900 a 1930. Quiero abarcar 2 periodos de gobierno, los liberales y los conservadores. Quiero analizar cómo se manejaba la educación superior. Y miren, que si me exigen mis tribunales o mi tutor que tengo que colocar una población y una muestra, ahí están equivocados. Estoy analizando el pensamiento, el planteamiento de la educación que se ha implantado en ese momento entre los liberales y los conservadores entre los años 1900 a 1930. Para tener una población, ¿a quiénes los voy a contabilizar? Porque todos esos actores sociales ya están, pues ya en el más allá. ¿Cómo voy a precisar mi muestra? No puedo. Entonces voy a analizar solamente el pensamiento, ¿no? Los planteamientos teóricos. Por eso les digo, en la investigación cualitativa es totalmente distinto que en relación a la investigación cualitativa. Por todas estas diferencias que vamos encontrando en la investigación cualitativa, es que cada vez nos rehusamos a hacer una investigación de esta índole. El encontrar ese criterio, en muchos casos se nos hace complejo, porque va a cambiar el escenario. No va a ser lo mismo que la universidad nos ha dado esa estructura, porque ahí nos dice población y muestra. ¿Y qué pasa? Les decía, si el tribunal les quiere sacar eso y nosotros no sabemos argumentar, o el tribunal desconoce, digamos, esos métodos, ahí vamos a tener problemas. Entonces, por eso la argumentación tiene que estar claro, ya, del por qué hemos tomado este método, qué nos permite ese método, y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos métodos nos va a llevar por diferentes maneras de construir la investigación.
No había habido un solo modelo, una sola matriz, un solo guión. En la investigación cuantitativa no, todo es así lineal, ¿no? Te dicen, primer paso, haga esto, segundo paso, haga tal cosa, tercero, cuarto, quinto, y hasta el paso número 100, digamos. Pero en investigación cualitativa cambia. Ahí viene el terror de encarar la investigación cualitativa. Tenemos que trabajar por otro lado y explicar cuáles son los criterios de inclusión, a quiénes los hemos incluido y a quiénes los hemos excluido. ¿Por qué los hemos excluido? Y si no hay población y muestra, ¿cómo hemos constituido nuestras unidades de análisis? Esas unidades de análisis reemplazan a lo que es la población y la muestra. Si trabajáramos en el cuantitativo, en la población, diríamos, no sé, pues, la población, digamos, de estudio está constituida por 357 personas, digamos, entre docentes, estudiantes y administrativos. Por tanto, la muestra va a ser de manera intencional, digamos. Por lo cual se ha precisado 17 actores sociales, digamos. Ahí ya estamos justificando, según el tipo de muestra. En cambio, en las unidades de análisis, ya, eso lo determinamos nosotros. Supongamos que yo estoy haciendo una investigación en la carrera de comunicación, digamos. ¿A quiénes les voy a sacar la información? Eso es lo que tengo que enlistar en ese subtítulo que dice unidades de análisis. ¿Cuántos decanos hay? Uno, ¿verdad? Entonces colocaré un decano de la Facultad de Ciencias Sociales, digamos, si es que estoy en la UNSA. ¿Lo necesito al vicedecano? Sí. Entonces, un vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cuántos directores hay? Uno, ¿no ve? Entonces, un director de carrera. Ahora, estoy trabajando con docentes y de repente quiero involucrar a toda la carrera. Y por conveniencia voy a seleccionar a 2 docentes de cada semestre, digamos, o a uno ya. ¿Cuántos semestres tenemos? 10. Entonces colocaré 10 docentes de la carrera de comunicación social. Y voy a seleccionar a 2 estudiantes por cada semestre. Ya, entonces diré 20 estudiantes de la carrera de comunicación social que responden a la carrera en su totalidad. ¿A quiénes más? De repente a otros actores sociales, a otros profesionales, de repente a algunos analistas. Entonces diré 2 analistas, si es que veo por conveniente que tienen que ser 2. ¿Ya? De esa manera hago el listado. De repente luego quiero conocer, digamos, su estructura curricular. Colocaré, digamos, ahí en ese listado, ¿no?, un documento de la estructura curricular de la carrera de comunicación social. De repente, otro de la universidad en su generalidad. Colocaré, digamos, un plan de desarrollo institucional, que sé yo, de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces le voy colocando ese listado de quiénes van a ser mis proveedores de la información. Esos son los que constituyen las unidades de análisis. Entonces no se olviden, por favor, las unidades de análisis entran en reemplazo de la población y la muestra. ¿Ya? Luego, les digo acá, en la ejecución se debe explicar la operacionalización de las variables. Si es que trabajamos desde lo que va a ser el enfoque mixto. Lo cualitativo va también a apoyar al enfoque mixto. En esos casos sí. ¿Ya? Entonces, acá ya nos empezamos a jugar con lo mixto y con lo cualitativo. Miren, yo por experiencia les recomendaría
que trabajen con un enfoque mixto. ¿Por qué? Porque van a tener, digamos, mayor amplitud en cuanto a la recolección de los datos. Mayores argumentos en cuanto a lo que va a ser la aplicación de una teoría precisa. En cambio, en la investigación cualitativa, muchas veces ese referente teórico ya puede ser cambiado a lo largo del proceso o a la finalización. Entonces, si estamos muy seguros con encarar nuestra investigación desde lo cualitativo, trabajemos con lo cualitativo. Pero como les digo, la experiencia nos ha demostrado que la mayoría de las tesis que se han elaborado se han encarado desde el enfoque mixto. ¿Ya? Esa es la nueva tendencia. Y yo les pediría nomás que trabajen desde ese enfoque mixto para no tener, digamos, complicaciones. Doctor, ¿Ya? disculpe, una pregunta. Sí, adelante. Si nosotros vamos a trabajar con el enfoque mixto, sí ¿Ya? o sí nuestro paradigma epistemológico va a tener que ser el sociocrítico. Así es. No podemos decir que primeramente vamos a utilizar el paradigma positivista y después vamos a complementar con el paradigma interpretativo naturalista. Ya Hernández Sampieri ya lo ha definido, ya lo ha precisado, ya lo ha sistematizado. A esa unificación de ambos, de lo cuantitativo y lo cualitativo, o del positivista y del interpretativo, lo ha denominado ya como mixto. Y eso le llamamos el sociocrítico. Y el enfoque, obviamente, que se llama mixto. Y eso implica hacer trabajos ya de carácter transformador. Por eso es que primero, por favor, van a precisar siempre en el tipo de solución que están planteando. Apliquen esa formulita que les he dado en la primera sesión. Primero precisemos nuestro contexto. Estemos seguros, digamos, de haber elegido el lugar preciso. Identifiquemos el problema en ese contexto. En función de ese problema, ahora planteemos la solución. Y de esa solución va a salir el título. Va a salir el diseño metodológico. Va a salir su enfoque de investigación. Y va a salir si es que vamos a hacer una investigación de carácter experimental, propositivo o transformador. ¿Qué pasa si algunos de ustedes dicen, miren, vamos a trabajar con un mismo tema sobre la comprensión lectora? ¿Ya? Primeramente vamos a construir un título que se diga análisis, ¿no?, sobre los niveles de comprensión lectora en estudiantes de primer año de tal carrera. Si estoy diciendo análisis, ¿ya?, entonces ahí tengo que precisar cuáles van a ser, digamos, mis técnicas, mis instrumentos que voy a utilizar para la recolección de los datos, de la información de lo que estoy estudiando. Si se ajusta o no se ajusta. Ahora puedo yo decir diseño de estrategias metodológicas para el fortalecimiento de la comprensión lectora. En ese caso voy a diseñar una estrategia. Entonces me estoy yendo por el lado cualitativo, no estoy diciendo análisis, estoy diciendo diseño. ¿Ya? Entonces me estoy yendo por el lado cualitativo. Voy a diseñar, entonces ahora tengo que buscar ese lineamiento de cómo diseño ese instrumento, esa técnica. Puedo hacer lo mismo desde el enfoque mixto, desde el sociocrítico. Es decir, implementación
de estrategias didácticas para el fortalecimiento de la comprensión lectora. Si estoy diciendo implementación, estoy diciendo que voy a poner en acción, que lo voy a poner en práctica. Y a partir de esa implementación voy a transformar esa realidad. Entonces son tres escenarios totalmente distintos. Pareciera que no hubiera diferencias, ¿verdad? Pero las hay, son grandes. Y eso es lo que nos tiene que orientar, nos tiene que ayudar a precisar eso nuestro tutor. Entonces, no es que el título lo vamos a construir solamente así porque nos parezca, digamos, bastante interesante, sino conozcamos sus repercusiones, estemos conscientes de lo que queremos hacer. Por eso les he puesto estos tres ejemplos en base a un mismo tema. El primero decía analizar, ¿no ve? Los niveles de comprensión, digamos, lectora. En el segundo, desde el cualitativo, diseñar estrategias para fortalecer la comprensión lectora. Y en el otro, en el tercer caso, le estoy diciendo implementación o implementar. Entonces cambió. ¿No ve? Incluso el tiempo de duración que va a tener. Si digo implementación, miren cuándo ustedes van a acabar, digamos, su doctorado. Imagínense, digamos, que lo acaban este fin de 2022. Hasta que lo implementen, me imagino que va a ser para el primer semestre de la gestión 2023. Lo van a implementar, digamos, en el primer semestre del 2023. Hasta que analicen todo ese proceso de implementación, de sistematización, lo vamos a hacer en el segundo semestre del 2023. Y nuestra defensa de la tesis lo vamos a estar haciendo en el primer semestre del 2024. Es mucho. Lo que podemos hacer es arribar a una propuesta de implementación. Que se implemente o no se implemente, eso ya no es de nuestra responsabilidad, pero que nosotros vamos a construir con todos sus pasos ¿Qué pasó?
Bien, compañeros, retomemos, por favor, mil disculpas, se me fue la energía. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor, lo Sí, escuchamos. doctor. Muy bien. Bien, habíamos hecho esa aclaración de cómo un tema puede ser abordado desde los 3 tipos de paradigmas, ¿no? Entonces, vamos a tener siempre cuidado en función de todo ello, ya del cómo estamos redactando nuestro título y si esta cuadra o no cuadra para el tipo de enfoque con el que queremos nosotros realizar nuestro trabajo. Porque caso contrario, vamos a tener problemas, ¿no? No vamos a poder precisar con claridad, ¿ya? Entonces, acá les pongo de ejemplo los tipos de diseño metodológico. En la cuantitativa, ¿qué es? El diseño es una guía ordenada y precisa. Les decía, ahí todo ya está establecido. Hay que seguir nomás los pasos que nos dicen, ¿no? No hay por dónde perderse. El diseño se elabora antes de recolectar los datos. Por eso ya es un guión totalmente estructurado. Y al final les digo, es poco flexible a las modificaciones. Ahí se tiene que entrar con una seguridad concreta. En cambio, en la investigación cualitativa, el diseño es flexible, ¿no? Este diseño nos da solo pautas, no nos dice cómo tenemos que trabajar. En el camino nos podemos encontrar con datos que nos hagan variar y eso obviamente nos tiene que permitir reajustar prácticamente todo. Entonces, en función de ello es que vamos a entrar a precisar. Por eso es que admite modificaciones la investigación cualitativa. Lo que les decía, por ejemplo, con la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, de la cual soy parte también, ya como docente y tribunal lector de las tesis, los títulos de las investigaciones lo modificamos hasta el momento de la defensa, en función de lo que el postulante esté explicando, argumente en función de lo que ha hecho con su investigación. Entonces, lo que nosotros hacemos aprobar como título en nuestro perfil no se tiene que constituir en una camisa de fuerza, ¿no? Y que no sea modificable hasta el último momento. Entonces, esa es la riqueza de la investigación cualitativa, ¿no? El poder trabajar de una manera totalmente flexible. Ahora nos preguntábamos en cuanto a los paradigmas, ¿no? Si vamos a utilizar el positivista, el cualitativo, mejor dicho, el interpretativo o el sociocrítico. Acá les digo, no hay paradigmas mejores que otros. Esto va a depender siempre del tipo de trabajo que vayan a desarrollar, ¿ya? Con esto no quiero yo decirles que hagan siempre su tesis desde lo que es el enfoque netamente cualitativo. Esto va a depender, les decía, en función del tipo de solución que hayan planteado al problema, en función de esa realidad problemática que hayan identificado. ¿Y de dónde sale todo esto? Les decía, del tipo de solución. Este es mi problema, esta es mi solución. Por eso es que cuando yo tutoreo, me traen, digamos, ya todo un perfil estructurado, con todo, con las soluciones, absolutamente con todo. Yo agarro el perfil y lo hago a un ladito. Y lo que generalmente procedo es a que me expliquen cuál es su contexto, cuál es su problema, qué problema han identificado. Y es ahí donde empiezan a tambalear. No pueden, digamos, precisar el problema, ¿no? Es que yo quiero hacer esto. Siempre he tenido ganas de hacer esto. Acá no es, digamos, cuestión de ganas o de voluntad. Acá es identificando el problema crucial. Toda investigación tiene que responder a un problema latente. Y si fuera así, que nosotros aportemos con una solución, esa investigación se va a constituir en un verdadero aporte, en un aporte que nos permita transformar,
que nos permita hacer crecer ese entorno educativo, ese entorno social, esa transformación cultural. Acá no se trata de hacer una investigación solo por el mero cumplimiento, como tarea. Ustedes van a alcanzar el grado de PhD. Su trabajo tiene que ser de un aporte, ya, para la generalidad de la humanidad. Que ese trabajo de aporte que están haciendo ustedes, supuestamente, digamos, para una carrera, tranquilamente tendría que ser referente de solución para otra carrera de otro país, de otro continente. Y si generamos un discurso con esas características, y si planteamos una teoría en función de eso, nuestro trabajo de la tesis doctoral se justifica. Ojo, cuando ustedes estén entrando a trabajar su tesis, ya sea mediante la elaboración del perfil o el avance de cada uno de los capítulos, tienen que entrar con un respaldo, con un cimiento, y ese cimiento se llama teoría. ¿Cuál es ese referente teórico con el que están entrando a argumentar toda su propuesta? Si no hay eso, si no hay esa identificación, ese asumir de esa postura teórica, de ese paradigma o de esa epistemología, su trabajo se desmorona. No es un trabajo para este nivel. De repente va a ser solamente una monografía. Y eso es lo que no queremos, ¿no ve? Tiene que ser un trabajo académico, científico, altamente sustentable. Y no olviden que al final, cualquiera de los miembros del tribunal les va a preguntar si ustedes han planteado o no su teoría. Les van a decir cuál es su aporte teórico. Y si no hemos sido capaces de dilucidar esas teorías que han planteado los otros investigadores en relación al tema que estamos trabajando, y si no hemos asumido una postura teórica y no hemos sido capaces de plantear algo nuevo, nuestro trabajo tampoco va a tener ese aporte. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar bastantemente, esos aportes teóricos, ¿no? Esas precisiones teóricas. Ahora, les decía, nuestras investigaciones van a depender mucho de los métodos. No son estos los únicos métodos cualitativos. Hay muchos más, pero estas son las que más se utilizan. Y estas son las que les vamos a tratar de poder entender en esta sesión. El método de estudio de casos, el método histórico comparativo, el método fenomenológico, el método de análisis etnográfico, el método de etnometodología, el método de investigación-acción, el método de investigación evaluativa, el método de investigación documental. Cada una de ellas, estimados doctorantes, tiene una manera totalmente distinta una de la otra en su manera de construir la tesis, en su manera de encaminar, en su manera de analizar. Ya, entonces, ese es el reto de la investigación cualitativa. Ahora vayamos precisando cada una de ellas. El método de estudio de caso, les digo acá, es más para investigaciones en psicología. Por ende, en otras áreas, ¿no? Permite poner al descubierto el alcance de los conocimientos científicos a fin de comprender algunos fenómenos fortuitos y no buscados intencionalmente. Se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno y no en el análisis estadístico.
Ojo, dejamos los números, ¿ya? El estudio de caso puede llevarse con una sola persona o con varios sujetos que poseen las mismas características. Permite observar y comprender al sujeto desde una perspectiva holística dentro de su contexto, así como entender el significado que tiene el sujeto sobre la realidad. Miren que vamos cambiando, ¿no ven? Hay, digamos, otra manera de construir el conocimiento. ¿Qué más nos dice? Permite observar, ¿no?, y comprender al sujeto desde una perspectiva holística dentro de su contexto, así como entender sus significados, ¿no?, dentro de esa realidad. Un caso puede estar constituido por un sujeto único o un grupo múltiple. Se indaga un fenómeno del entorno real utilizando múltiples fuentes de datos. En este caso, se recomienda trabajar entre 5 a 10 personas que presenten el mismo problema, la misma esencia, ¿no?, problemática. Por eso les decía, en la investigación cualitativa, ¿podemos trabajar con 1000 personas? Sí. ¿Podemos trabajar con 100? Sí. Con 5 también. Con un hito, sí. Sin ningún actor social también. ¿No ve? Entonces, el método es el que nos va a decir cómo avanzamos en nuestro proceso investigativo. Las características del estudio de caso. Acá les digo, es particularista, descriptivo, heurístico, inductivo. Trabaja cosas concretas. Es heurístico porque descubre nuevos aspectos o confirma lo que ya se sabe. Es inductivo, producto de ese razonamiento, digamos, particular, y que en función de ella elaboramos una hipótesis. No es que partimos con la hipótesis, mucho cuidado. Indagamos esa realidad y miren que en la investigación cualitativa podemos arribar con una teoría, podemos arribar con un concepto o con una reconceptualización, o podemos arribar prácticamente con una propuesta metodológica. Entonces eso ya dependerá de nosotros cómo encaramos nuestro trabajo. Los objetivos del estudio de caso: elaborar una o varias hipótesis o teorías, solamente como dudas, no digamos algo que nos permita probar. Confirmar hipótesis o teorías ya existentes. Descripción y registro de los hechos. Comprobación o comparación de fenómenos o situaciones similares. ¿Cuál es el procedimiento a seguir si es que aplicáramos este estudio de caso? Si es que trabajáramos, qué sé yo, con estudiantes con capacidades diferentes, digamos, y vamos a tropezar con ese tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, he tenido en varios años 2 o 3 estudiantes. Ahora la universidad le está dando más fuerza a la inclusión de la educación, ya, de la educación superior, pero a este sector, digamos, con capacidades diferentes. Pero todavía estamos en pruebas. No se está haciendo una verdadera inclusión. Se está confundiendo con la integración. ¿Qué quiere decir eso? Solamente aceptarlos dentro de las casas superiores de estudio. Si hubiera una verdadera inclusión, en ese caso, tendríamos que hacer incluso adaptaciones curriculares. Y eso es lo que nunca hemos hecho. Ni nos hemos enterado de qué trata, digamos, las adaptaciones curriculares para avanzar lo mismo con este grupo de estudiantes y que no se sientan excluidos. Entonces, cambia la manera de enseñar.
En ese caso, ¿no? Para este tipo de estudios de caso, primeramente seleccionamos el caso, ¿no? Que sea pero de gran relevancia. Puede ser que tengamos estudiantes superdotados, porque algunas veces también vamos a tropezar con eso. Y podemos hacer un estudio de ellos, ¿no? Y obviamente que van a ser unos 2 o 3 o 4, digamos. ¿Por qué se ha dado este fenómeno? Entonces, podemos entrar a hacer un estudio de caso. Ese mismo fenómeno, ¿lo puedo estudiar con otro método? Sí, con el etnográfico, digamos. ¿Cómo se genera esa interacción entre estos estudiantes supuestamente más inteligentes en relación a los menos inteligentes? Eso ya es otra manera de encarar un estudio. Recuerden lo que les decía en la primera sesión. Podemos trabajar con un mismo tema, pero a cada uno les asigno un método distinto, un enfoque distinto. Por más que hablemos todo el rato, nos copiemos, no vamos a hacer el mismo trabajo. Y eso es lo que quiero que me entiendan, digamos. Con estudio de casos, bueno, voy a trabajar, digamos, del por qué se suscita ese fenómeno, ¿no ve? Si aplico el método etnográfico, ¿cómo es ese relacionamiento entre los más inteligentes y los menos inteligentes? Si trabajo con el método del interaccionismo simbólico, ese mismo caso, voy a ver cómo son los niveles de comportamiento. Ya es otra cosa. Y es otra manera de mirar esa realidad. Por eso es que la investigación cualitativa se nos vuelve complejo, porque no haya habido un guión, una estructura. El siguiente paso, ¿qué nos dice? Elaborar preguntas, identificando el tema de estudio y el caso. Localización de fuentes y recopilación de datos. Análisis de información e interpretación de resultados. Elaboración de informes. ¿No ven? Tipos de estudios de caso. Si hemos decidido por eso, estamos conscientes de que vamos a aplicar el método de estudio de casos, ahora hay que ver si es un estudio de caso intrínseco o es un estudio de caso instrumental o es un estudio de caso colectivo. Eso lo tenemos que explicar también. Y todas estas explicaciones, obviamente que van en la introducción, en la parte del diseño metodológico. El estudio de casos según sus objetivos. Puede ser estudio de casos exploratorios, estudio de casos explicativos, descriptivos o casos múltiples. Eso también tenemos que clasificarlo. Miren que se nos complejiza un poco más. Y la selección de unidades de análisis en el estudio de caso. Caso intrínseco, instrumental y el objeto de estudio. Miren que se nos vuelve un poco más abstracto todavía. Y los componentes del estudio de caso. Los enunciados teóricos, el marco conceptual, las preguntas de investigación que les decía y el desarrollo de criterios. Ah, acá sale algo bien interesante, preguntas de investigación. No, si es estudio de caso, ya nos está diciendo que tenemos que incorporar las preguntas de investigación. Prohibido colocar hipótesis o idea a defender. Entonces, por eso les decía, en una tesis, no podemos forzar, como dicen algunos, si es tesis tiene que haber hipótesis. Todo depende del tipo de método con el que encaremos el trabajo. Acá ya nos está diciendo claramente cómo proceder, qué elementos vamos a incorporar. Entonces ya no hay opción de equivocarnos. Y para hacer este tipo de investigaciones, si en caso de que fuera este el caso, busquen información literaria, ¿ya? De metodología, pero referida a estudios de caso. Cuidado que quieran trabajar, ¿ya?
con una literatura que no habla de este tipo de investigaciones, ahí vamos a estar perdidos. ¿Ya? Entonces, si están encarando su trabajo con el método etnográfico, pues busquen literatura de metodología, pero que se enfoque desde lo etnográfico. Y si estuvieran trabajando investigación-acción, busquen literatura de metodología, pero de investigación-acción, no otras. ¿Ya? Porque si no, nos van a llevar por otros rumbos. ¿Cómo hacemos la obtención y el análisis de datos para estos casos? Acá nos dicen los datos se obtienen de la entrevista, la observación y el análisis de documentos. Ya nos está diciendo cuáles son las técnicas que vamos a utilizar. La observación participante, obviamente, ya la entrevista y el análisis de documentos. Si alguien le mete, digamos acá, encuestas o grupos focales, ahí sí estamos perdidos, estamos improvisando, estamos ya distorsionando lo que se construye como método de estudio de caso. Y acá nos dice, la profundidad depende de la habilidad del investigador, que codifica los datos para generar una estructura de categorías que explique el fenómeno de estudio. Ojo, aquí nos está diciendo que trabajamos con una estructura de categorías, no de operacionalización de variables. ¿Ya? Para la utilidad de los datos es necesario la triangulación y la presentación a otros para su discusión. Acá es bien interesante esto. ¿Cómo triangulamos? Lo entendemos como el cruce de tres datos, ¿no ve? No, la triangulación se puede hacer con dos, cruzar dos informaciones, con tres, con cuatro o con cinco. A eso le llamamos la triangulación, el cruce de esa información para tener una mejor idea. ¿Cómo podemos triangular? Existen diferentes tipos de triangulaciones. Puedo triangular, qué sé yo, las respuestas obtenidas a través de las entrevistas. He entrevistado a 5 personas, les he preguntado lo mismo y en algunos casos hay, digamos, cierto tipo de congruencias y en otros hay discrepancias. Y es ahí donde yo tengo que trabajar esa explicación, esa argumentación, sin tomar posición alguna a favor o en contra. El investigador siempre se va a mantener de manera totalmente neutral, ¿ya? Ahora, es importante presentar estos hallazgos que vamos teniendo, ¿no? Estos avances, estos resultados que hemos generado, para que podamos generar una discusión. No es que nuestra tesis tiene que quedar, digamos, bajo 7 llaves hasta la presentación ante el tribunal. Les decía en anteriores oportunidades que de la parte de esa estructura, digamos, del marco metodológico, yo puedo elaborar un artículo. Si he profundizado sobre el marco teórico, pues elaboro un otro artículo. Y si he hecho trabajo de campo, he obtenido estos datos, he encontrado algunos hallazgos, voy presentando a la sociedad científica, a la comunidad académica, esos hallazgos, esos avances, indicando siempre que este es un adelanto, ¿ya?, de lo que se está encontrando en el proceso de investigación de la tesis doctoral denominada Tantos. Y de esa manera fortalezco mi investigación. ¿Ya? No es que lo vamos a mantener siempre así en secreto. Muchas veces confundimos eso. La generalización del estudio de casos. ¿Qué nos dice acá? El resultado de un caso puede generalizarse para otro que presente condiciones teóricas similares.
En cambio, los casos múltiples fortalecen las generalizaciones analíticas a partir de 2 o más casos. Es ahí donde se habla de transferibilidad de hallazgos teóricos por el caso a otros casos. Entonces, miren que va tomando una cierta particularidad. Esa es la esencia base de aplicar un método de estudio de caso. Ahora vámonos con otro método que se llama el método histórico comparativo, que es otra manera de encarar una investigación cualitativa. En este caso, ¿qué nos dice? Este método se centra en la versión documental para desarrollar teorías. Utiliza innumerables estudios documentales por medio de las principales teorías. ¿No ve? Entonces acá es puramente documentos. Acá nos olvidamos de los actores sociales. Acá ya no trabajamos con población muestra. Es otra manera de encarar. Del vacío. Licenciado Eloy Choque, ¿podríamos apagar su micrófono? Disculpas. Listo, gracias. Y esta manera de trabajar con documentos presenta 2 niveles. El primer nivel permite describir el tema. A esto se le llama caso de estudio. Cuidado que confundamos con estudio de caso. El segundo constituye la formulación teórica a partir de las existentes. Entonces, primero había sido, ¿qué cosa? Describir el tema, ¿no ve? El segundo, la formulación teórica. ¿Qué nos va a permitir todas estas precisiones? A consolidar los conceptos. Y en función de esos conceptos, entrar, digamos, a esos planteamientos de las nuevas teorías. Entonces, acá nos está dando, digamos, una mayor fortaleza teórica. Y les digo acá, este tipo de trabajo se elabora con fuentes secundarias, artículos, reportes financieros, con lo que sea. Ahora hay una cosa, fuentes secundarias. ¿Estarán incluidos los libros? Sí. Muchos autores dicen que un libro es una fuente primaria. Otros argumentan que es una fuente secundaria. ¿A quién le creemos? Esto va a depender mucho en función del contenido. Si el contenido del libro está constituida, está construida en función de respaldos literarios de otras vertientes, ya, con otros actores, con otros autores, entonces en ese caso el libro es de fuente secundaria. Pero si es una argumentación propia, directa del autor, sin esa recurrencia a esos respaldos de otros autores, en ese caso sí es fuente primaria, ¿ya? Entonces, la recolección de los datos, ¿no? Tiene 3 aspectos. Primero, que tenemos que determinar lo que estamos buscando en función de la investigación. Segundo, ordenarlos secuencialmente, cronológicamente. Y me imagino que esto, no sé si ya lo han trabajado o lo van a hacer recién, en un módulo que tendría que llamarse producción de conocimiento. Ahí es donde les tienen que explicar esto. Y el tercero, cómo obtener los reportes anuales, ¿no? Ya sea de la institución, con lo que estemos trabajando. Entonces, miren cómo vamos trabajando toda esa parte. Y finalmente, en las conclusiones, ¿no? No se da una justificación explícita, sino entramos a la argumentación propia del investigador.
Por eso se dice acá que se basa en una amplia variedad de análisis en función de los documentos utilizados. Entonces hay que argumentar todo ello. Solo en función de eso trabajamos de una manera precisa. Ahora hablemos del método etnográfico. Muchas veces no queremos asumir este método. Pensamos que este método, llamado etnográfico, se tiene que aplicar con grupos poblacionales en el área rural. Y no es así, ¿ya? El método etnográfico lo podemos aplicar al interior del aula, al interior, qué sé yo, de una carrera, al interior de un barrio urbano, al interior de una comunidad, al interior de una etnia. Lo importante es que precisemos qué nos permite estudiar. Ya, obviamente que está utilizado más en la antropología, pero eso no significa que solo los antropólogos tengan que utilizar esto. En la educación nos valemos de todos los métodos. La cuestión está en cómo lo enfocamos. Y este método, sí o sí, recurre a la observación, las entrevistas, el análisis de documentos, grabaciones, esa mirada a los grupos sociales, a los grupos culturales. En otras palabras, este método nos permite entender cómo se genera ese relacionamiento entre las personas. Ya, eso es lo que nos permite, ¿no? Cómo interactúan de manera social ese grupo humano. Y en función de ello tenemos que hacer ese análisis holístico que les digo. Esto investiga, como les digo acá, un número pequeño de casos. Es decir, interpreta los significados en función de las acciones humanas. Y si encontramos datos estadísticos, pues esto tiene que servirnos para la interpretación. No es que va a definir nuestra manera de argumentar. Para esto el investigador tiene que tener esa convivencia. Acá ya no es necesario solamente pedir información. Acá tengo que tener ese contacto con ese grupo humano para que en función de ello yo pueda explicar esa realidad observada. Por eso es que este método etnográfico es de carácter fenomenológico o émico, ¿no? Que obtiene un conocimiento interno de la vida social de todos estos actores sociales. Es holística y naturalista por recoger una visión global. Y es interno desde la visión de los participantes y externo desde la interpretación del autor. Acá lo que tiene que respetar el investigador es el sentir de los actores sociales. No le podemos decir, ¿sabes qué? Estás equivocado. Tienes que actuar de esta manera. Porque la globalización nos dice que ustedes tienen que cambiar de actitud. No. Acá describimos, miramos. Por eso es de carácter inductivo. Tipos de etnografías: procesales, holísticas o clásicas, particularistas, de corte transversal y aquellas que son etnohistóricas. Entonces, si trabajamos con el método etnográfico, yo creo que alguno de ustedes va a recurrir a esto. Entonces, precise, por favor, qué tipo de etnografía está aplicando para su trabajo. ¿Cuáles son, digamos, esas coincidencias que se han encontrado en esos tipos de etnografías?
que se aborda el objeto de estudio para comprender e interpretar la realidad, que podemos producir conocimiento en función de algunos planteamientos teóricos, que analizamos e interpretamos esa información que proviene producto del trabajo de campo, que utilizamos esa información verbal para comprender o interpretar la realidad. Lo único negativo de todo esto es el tiempo. Si vamos a trabajarlo en un tiempo corto o en un tiempo largo. Generalmente esto nos lleva un tiempo largo. Ahora, dentro de estas etnografías hay pues lo micro y lo macro. Lo micro, ¿qué nos dice? Que focaliza el trabajo en una sola institución social, en una o varias situaciones sociales. Por ejemplo, cómo se imparten las clases en el aula. Si fuera macroetnografía, entonces apunta a una sociedad más compleja con múltiples comunidades. ¿No ve? Y esto puede extenderse, digamos, en el tiempo. Y las 7 fases de la investigación etnográfica. La selección del diseño, la determinación de las técnicas, el acceso al ámbito de investigación, la selección de informantes, que es clave. ¿No ve? ¿Cómo seleccionamos a nuestros informantes? ¿Cómo recogemos los datos durante la estadía? ¿Cómo procesamos la información? ¿Cómo elaboramos el informe? Y el cumplimiento de las finalidades. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Cómo explicamos desde lo interno del grupo, desde lo externo al grupo? ¿Cómo explicamos ese sentir de los actores sociales? ¿Y cómo asumimos nuestra postura frente a todo eso? Y la validación mediante la triangulación. Podemos triangular métodos, podemos triangular lo que nos han dicho los actores sociales, podemos triangular en espacios y tiempos. ¿Cómo sería la triangulación de espacios y tiempos? Si el día de hoy este grupo humano se ha comportado de una manera, ¿cómo se comporta mañana? ¿Cómo se comporta de aquí a un mes? ¿Y por qué han habido esos cambios o han habido esas repeticiones de actitudes a lo largo del tiempo? Entonces contrastamos todo esto. Otro método que se llama de investigación-acción. Este método está centrado en cambiar, en promover cambios a través de un diálogo democrático con los actores sociales. Y producto de ese debate, de esas aproximaciones de solución a las que vamos a arribar, el investigador los sistematiza, producto de su comprensión. Y en función de eso plantea esa transformación. Por eso les digo acá, la investigación-acción está centrada en transformar los contextos, esos entornos educativos. Acá ya se adopta, digamos, un compromiso político, social, cultural, para generar esos cambios, para mejorar esas prácticas laborales. Acá planteamos propuestas de transformación mediante la implementación de algo. Por eso en el ejemplo que les había dado de la comprensión lectora, planteen propuestas de implementación, porque si decimos implementación, eso significa que nosotros tenemos que llevar a cabo ese proceso de implementación, y eso nos lleva todo un tiempo. Y los 7 pasos de la investigación-acción. Primero queda explorar deliberadamente, ¿no? Esa esfera social. Luego, esa participación activa que tiene que tener el investigador con los actores sociales. Y que producto de esa interrelación puedan analizar y reflexionar con un alto nivel de profundidad para generar cambios.
Es emancipadora porque permite, digamos, a los mismos actores sociales a tomar conciencia sobre sus hechos y del cómo, producto de esa reflexión, encontramos esos cambios. Nos permite promover ese análisis crítico de esa realidad social en la que se desenvuelven. Y como producto de esa reflexión motivamos los cambios, aportamos a la transformación de esa realidad. ¿No ve? Y que producto de ese aporte de la transformación ahora podamos generar una teoría. Por tanto, la investigación-acción implica ¿qué cosa? Una espiral de ciclos de planificación, de acción, de observación y reflexión. Y que producto de esas reflexiones hemos generado, hemos promovido a que se constituyan en comunidades autocríticas. Acá involucramos a los actores. Ya no es solamente el investigador que coloca su punto de vista. ¿Ya? Entonces, todo este proceso está centrado en la práctica, en base a una teoría, en base a ese análisis de los juicios de valor, pero respetando siempre el criterio de los demás y que no se constituya en un ser impositivo el investigador. El investigador solamente se constituye en un mediador, ¿no? En uno que orienta esas acciones que se van a emprender para transformar esa realidad. Y hay tres tipos de investigación-acción. Investigación-acción técnica, investigación-acción práctica, investigación-acción emancipadora. Y si van a ir por esta vía, por favor, cerciórense cuál de estas investigaciones, acciones van a encarar para su investigación. Y que no sea solamente que se rótule una investigación-acción y que se diga que nos va a servir para transformar. Tiene que haber una buena argumentación. No olviden que en el desarrollo de su tesis, en cada uno de los subtítulos, necesitamos leer su argumento. ¿Cómo argumentan ustedes? ¿Cómo explican? ¿Cómo justifican? Cuidado que estén colocando solamente citas textuales. Ahí van a reprobar, porque eso significa hacer un collage solamente de datos, no es hacer ninguna investigación. Muy poco se tienen que utilizar las citas textuales. La cita textual es un auxilio al que recurrimos para afirmar o refutar algo nosotros. Es como si yo dijera, ustedes me dirán, pero ¿de dónde saca eso? ¿En qué se respalda? ¿Quién le ha informado eso? ¿Dónde ha averiguado? ¿No ve? Entonces yo tendré que acudir al Ministerio de Salud o a la instancia que corresponda para ver hasta cuándo más o menos va a prevalecer esto. Y no aventurarme a decir algo así de pronto. Entonces diré, según el Ministerio de Salud, ¿no?, a partir del 1 de febrero, ¿no?, se proyecta tener, digamos, una reducción masiva del COVID-19, producto, qué sé yo, de las vacunaciones. Entonces ya me he basado en una información. No es que estoy rellenando solo datos. Mucho cuidado con eso, cualquiera sea el enfoque que ustedes adopten para su tesis. Y otro error que cometemos es, colocamos el subtítulo y colocamos cita textual. Y después hacemos un comentario de un párrafo, de párrafo y medio. Aquí, en el desarrollo de la tesis, no nos los puede explicar otro autor. Nosotros
como tutores o como tribunales, necesitamos leerlos a ustedes. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Ya? Entonces, cuidado, por favor, con eso. Entonces, los ciclos de la investigación-acción, la planificación, la acción y observación y la reflexión. Miren que es otra manera de encarar la investigación con relación a lo que habíamos visto en los anteriores métodos. Informe de investigación, que es lo que tenemos que presentar, ¿no?, en el contenido y la presentación. ¿Cómo se evaluó la idea general a lo largo del tiempo? Porque hemos entrado en un proceso de debate, de discusión democrática con los actores sociales. ¿Cómo evolucionó la comprensión del problema? Porque se supone que estamos trabajando sobre un problema con los actores sociales, ya sea con estudiantes, con padres, con directivos, con quien sea. ¿Qué medidas se tomaron para comprender y afrontar el problema? ¿Qué efectos se generaron por las acciones tomadas? ¿Qué técnicas se utilizaron para la recolección de los datos? ¿Qué problemas se encontraron? ¿Qué problemas éticos se generaron? Todo eso tiene que estar, digamos, en el informe, que es otra manera de redactar, ¿no?, toda la parte que concierne a los hallazgos, a la propuesta. Ahora vámonos con otro método que se llama el fenomenológico, que es otra manera de mirar la realidad con otros lentes. Nos dice acá, la fenomenología se basa en los estudios deductivos, parte del entorno con lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, acá entramos a un otro nivel de lectura de esa realidad, a un otro nivel de explicar esa realidad en función de los sujetos sociales. ¿Qué nos dice? Que estudia todo lo que está relacionado con los acontecimientos que le rodea a un objeto. Son estructuras de experiencias propias o sobre un objeto. Busca obtener el máximo conocimiento sobre los aspectos fundamentales de un determinado fenómeno. En síntesis, busca la forma de comprender en que las personas construyen el significado de las cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de los ponchos rojos? Que es mi último librito que lo he publicado. Obviamente que es una construcción política, ¿no? Pero ¿cuál es ese significado de ese poncho? ¿Cómo lo hemos transformado en un símbolo sagrado? Ah, ahora hay que entender eso. Yo lo enfoco, mi análisis, desde este método. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Investigar de forma directa para la descripción de los fenómenos como experiencias, sin tener teorías sobre las explicaciones causales o la realidad objetiva. Características de la fenomenología. Describen los significados de experiencias vividas por una o varias personas en base a una significación. Por ejemplo, si vamos a la fiesta del 3 de mayo, ¿por qué se suscitan esas peleas, esos encuentros? ¿Qué representa como ritualidad? Que para muchos de nosotros puede ser, digamos, no sé, un acto totalmente, digamos, incongruente para la actualidad social que estamos viviendo. Por eso es que acá no se interesa en la explicación, sino en los aspectos esenciales de la experiencia vivida. Estudia sistemáticamente la subjetividad. ¿No ve? ¿Por qué para ellos esas peleas son, digamos, algo sagrado que constituye una ritualidad? ¿Qué pasa si yo quiero conseguirme, digamos, imagínense que soy soltero, quiero conseguirme una esposa, digamos, de ahí del norte Potosí.
Me imagino que como primer requisito me va a colocar si sé pelear o no, si sé tocar el charango o no, y si no, estoy perdido. Me va a preguntar si sé hablar quechua o no. Si no cumplo con esos 3 requisitos, de repente nunca me voy a inmiscuir dentro de ese contexto social, que para mí parece una barbaridad, ¿no ve? Que me pidan, digamos, esos requisitos, pero para ellos sí tiene un gran significado. Por eso decimos estudiar sistemáticamente la subjetividad, lo que para ellos es bueno, lo que para nosotros puede ser malo. Describe lo subyacente, lo que está detrás de ese discurso, detrás de esa palabra. Eso es lo que describe la fenomenología. Esa convivencia entre esas personas del mismo núcleo. Les ponía el ejemplo de los ponchos rojos. ¿Por qué se consideran, digamos, la capital, como es la capital del mundo, sucursal del cielo? Eso hay que entenderlo. Claro que para nosotros parece, digamos, algo chistoso. Cuando nos dicen que las balas les rebotan de los pechos a los ponchos rojos. Que para ellos tiene, digamos, un alto significado, digamos, de valentía. De esa valentía guerrera, digamos, de expresar desde sus antepasados. Que para nosotros hoy en día puede causarnos, digamos, hasta un cierto tipo de, no sé, pues, insignificancia social. Una aberración, digamos, a lo que es el desarrollo humano. Pero hay que entender eso. ¿Cómo descubrimos y analizamos esa esencia? ¿No ve? En base a esas experiencias, en base a esas conversaciones, lo que les decía. Si nos conversan, obviamente nos van a lanzar algunas ideas, de repente algunos conceptos imprecisos. Ahora viene el reto para nosotros. ¿Cómo deducimos todo ese discurso generado? Y si trabajamos con esto, tendríamos que ver si es una fenomenología realista, trascendental o constitutiva, o es una fenomenología existencial. ¿A cuál de ellas se ajusta? Y para eso tenemos estudiosos que nos han explicado claramente. Por más que no queramos aceptar estos métodos planteados por gente de afuera, no estamos de acuerdo, planteemos una. Lo único que ellos han hecho es sistematizar esas maneras de explicar una realidad. ¿Con qué lentes los estamos mirando y cómo la argumentamos esa mirada? Eso nomás es el método. En cualquiera de los enfoques. ¿Ya? Por eso es importante precisar qué método vamos a utilizar. Ahora me dan la razón porque les decía, podemos trabajar sobre un mismo tema y les voy a dar un método distinto a cada uno y que ninguno se va a copiar, pero que todos vamos a arribar al mismo resultado, es justamente esto. ¿No ve? Estamos entendiendo ahora que cada tipo de método tiene su propia lógica de construir, su propia manera de recoger los datos, con qué datos vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia de todo esto? ¿No? ¿Para qué área? ¿Qué temas vamos a buscar? Y todo ello. Muy bien, hasta ahí llegaremos el día de hoy. Y en la última sesión vamos a terminar de explicar los demás métodos, ¿no? Entonces, con eso habríamos tenido ya una comprensión un poquito más y a profundidad sobre lo que implica el hacer una investigación de carácter cualitativo. Si tienen alguna duda, por favor, predispuesto a escucharlos.
¿Está claro, compañeros? Buenas noches, doctor. Disculpe, una pregunta. Adelante. Solo en el enfoque mixto se puede utilizar métodos cualitativos, ¿verdad? Ya, no, tenemos sus propios métodos en el enfoque mixto. Investigación, acción participativa, cooperativa, investigación, acción interactiva. Tenemos los propios. Por eso vamos a primeramente interiorizarnos siempre qué nos permite cada uno de estos enfoques, con qué métodos. Lo que sí vamos a combinar de ambos métodos es en cuanto al manejo de las técnicas. ¿Ya? Tenemos 4 técnicas que generalmente se usan: la observación, la entrevista, la encuesta y los grupos focales. De esos 4, para la investigación cuantitativa es la observación y la encuesta. Si trabajamos con la investigación cualitativa es la observación y la entrevista. Y si trabajamos con la mixta, entonces utilizamos los 4. La observación, la entrevista, la encuesta y los grupos focales. Ahí sí nos permite, digamos, recurrir a ambos enfoques para tener mayor riqueza de información. Y no así en la combinación de los métodos. Ojo, si trabajamos con el método etnográfico, si hemos decidido que ese es el método que se ajusta a nuestros propósitos investigativos, quedémonos solo con ese método. Pero si vemos que el fenomenológico también nos aporta, entonces utilicemos ese segundo método. Y si vemos que hay una tercera, que es el interaccionismo simbólico o el estudio documental, pues utilicemos esa como complemento. Entonces, tampoco vamos a utilizar 4 o 5 métodos, sino ya no habría coherencia. Si estamos seguros de uno, uno. Si la segunda complementa, una segunda. Si la tercera le da mayor consistencia, hasta una tercera. Hasta ahí podemos llegar. ¿Ya? Pero no mezclemos métodos, qué sé yo, desde lo que es el cuantitativo y con un método de lo cualitativo. Eso es lo único que no podemos hacer. ¿Ya? Gracias, doctor. Muy bien. Licenciado Arturo Yucra, tiene activado su micrófono. ¿Quería preguntar o no? Ah, no, creo que no. No, doctor, sí, yo lo he aprendido, no, doctor. Muy bien. Gracias por la explicación, más bien, doctor. Muy bien. Bien, compañeros, si no hay más preguntas, entonces nos estaríamos viendo el día jueves para nuestra última sesión. Muchas gracias por la atención y hasta el día jueves. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Doctor, gracias. Bueno.